Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Bueno, pues como habíamos quedado, hoy día trataríamos el tema de los compuestos orgánicos, porque como ustedes bien saben, dentro de los elementos químicos de la naturaleza, estos elementos forman compuestos, ¿ok? Ya cuando se mezclan varios elementos o varias moléculas, se van formando los compuestos. Pero en estos hay compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Como les decía, hoy día vamos a conocer los compuestos orgánicos. ¿De qué se trata esto? Pues bien, nótese, los compuestos orgánicos se caracterizan porque en su fórmula siempre se encuentra presente el elemento carbono. Siempre. Un elemento orgánico siempre va a estar el carbono presente, eso ténganlo claro. Hay compuestos inorgánicos que también tienen carbono, pero en otras proporciones. Eso vamos a analizar cuando veamos los compuestos inorgánicos. En este caso, los orgánicos siempre van a tener presencia de carbono, ¿ok? Y estos pueden combinarse con hidrógeno, con oxígeno, nitrógeno y o azufre, ¿ok? Vamos a ver exactamente a qué se refiere esto. Sigamos. Normalmente estos compuestos orgánicos son utilizados para ser disolventes. Así es, disolventes, y son los componentes comunes que ustedes van a poder observar. Parafinas. Parafinas es la sustancia que se utiliza para hacer velas. Hidrocarburos cíclicos, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos clorados. Si ustedes se dan cuenta, al mencionar hidrocarburos, tengo dos elementos: hidro de hidrógeno y carburo de carbono. Entonces hay dos elementos. Entonces ya van dando cuenta cómo este compuesto es orgánico cuando el carbono se junta con el hidrógeno, que también podría juntarse con el azufre, o como vimos también podría juntarse con el nitrógeno. En este caso tenemos estos hidrocarburos. También el alcohol o los alcoholes también son disolventes orgánicos. Las cetonas, amidas, éteres. Todo esto son, la mayor parte de los compuestos orgánicos se utilizan para disolventes, ¿ok? ¿Por qué? Porque son derivados de un producto muy particular de que salen cualquier cantidad de materiales. Vamos a analizarlo después. Nótese, aquí están algunas de las aplicaciones. Tenemos pinturas, lacas, barnices, pegamentos, perfumes, cosméticos, grasas, aceites, pesticidas, tintorería, acabados, tejidos, telas, textiles. O sea, todas estas aplicaciones vienen ¿de dónde? De los componentes orgánicos a base de carbono. No es carbón, es carbono. Y obviamente, por excelencia, a que estos elementos orgánicos vienen o emanan o se producen por un resto fósil que ha estado sedimentado y enterrado por mucho tiempo, y luego extraen eso. ¿De qué estamos hablando? Del petróleo. De ese compuesto orgánico del petróleo, que es a base de un ser vivo, ¿verdad?, que estuvo en descomposición y se pudrió, se sedimentó a tal manera que llegaron a formar el petróleo. Este compuesto orgánico tiene diferentes utilidades, totalmente diferentes. Miren las aplicaciones que vemos aquí. Aquí solamente vemos algunas: pinturas, barnices, lacas, pegamentos, perfumes, cosméticos, aceites. No aceites tanto para cocinar, porque ese sería nocivo, pero sí aceites para carro, para motor, etcétera. También los pesticidas, y también lo que tiene que ver con tintes textiles o con telas. Ahora, ¿cuáles son los peligros de estos disolventes orgánicos? Porque obviamente, si es algo orgánico, se extrae de la tierra, no porque sea de una forma, vamos a decir, natural la extracción, esto sea ventajoso o beneficioso en todo aspecto. Tiene también sus riesgos. ¿Cuál es el mayor riesgo? Que es tóxico. No se puede ingerir. ¿Por qué? Porque produce, en forma pura, puede causar algún tipo de daño. Obviamente hay algunos elementos que son depurados y son tratados, que pueden utilizarse. Explosivo, altamente explosivo, puede explotar, e inflamable. Con el fuego, pues obviamente provoca un incendio. Es por esa razón que la mayor parte de los compuestos orgánicos son utilizados como combustibles de diferentes maneras. Está el queroseno, está la gasolina, está el diésel. Todo eso vienen derivados del petróleo, ¿ok? Seguimos. Esto es lo que quería aclararles. Hidrocarburos. Miren lo que dice aquí.
compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. Estos compuestos forman cadenas de átomos de carbono más o menos ramificadas que pueden ser abiertas o cerradas y contener enlaces dobles y triples. ¿Qué es esto de enlaces dobles y triples? Bien, el enlace es aquella rayita que ustedes ven aquí, esta rayita. Estos son enlaces que van enlazando un carbono con otro. Hablando figuradamente de los átomos, ustedes se acuerdan que tenían en la nube, tenían electrones y tenían también en la parte del núcleo los protones y los neutrones, ¿verdad? Ahora, para unirse con otro átomo que tenga las iguales características, tiene que haber un enlace. Químicamente, esa unión entre dos átomos se llaman enlaces. Ahora, los hidrocarburos tienen la capacidad de tener, como ustedes ven, una sola rayita, que es un solo enlace, puede tener dos rayitas, que es un doble enlace, y pueden tener tres rayitas, que son tres enlaces. Entonces hay un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Esos son enlaces. En química, cuando hablamos de uniones de átomos o de elementos químicos, hablamos de enlaces, ¿ok? Ahora, hablando de estos hidrocarburos, tenemos tres hidrocarburos que tenemos que conocerlos bien. Los alcanos, los alquenos y los alquinos. Los alcanos tienen un enlace simple, como ustedes pueden ver, una sola rayita, que es un enlace entre un carbono y otro, y es conocido como el metilbutano. ¿Para qué se utiliza eso? Ya veremos. Los insaturados son los alquenos, que tienen enlaces simples, pero también tienen aquí, como ustedes pueden ver, dos rayitas que significa doble enlace. Muy bien. Y el alquino, que también tiene enlaces simples, pero mira, poseen también tres rayitas, que en química serían tres enlaces. Muy bien, repito, alcanos con un enlace simple, una sola rayita o un solo enlace. Los insaturados, que son alquenos y alquinos, los alquenos con doble enlace y los alquinos con triple enlace. Vamos detallando un poco más esto de lo que tiene que ver con alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos tienen propiedades físicas que son menos densos que el agua. Habíamos visto que la densidad es el peso de las sustancias. En este caso, el alcano es menos pesado que el agua. Son insolubles en agua y solventes polares. Quiere decir que en el agua jamás se van a disolver. ¿Por qué? Porque el agua es polar, tiene electrones positivos y negativos. Entonces el alcano no se disuelve ahí. También propiedades químicas, como son poco reactivos químicamente. Y mire, la reacción más importante es la combustión. Por eso es que estos elementos, como les mencionaba, se utilizan para combustible. Los alquenos y alquinos, las propiedades físicas también son menos densos que el agua, pero la densidad depende de la masa molecular. Va a depender, mientras más moléculas tenga, pues obviamente se va a poner más pesado. ¿Ok? También depende, obviamente, el estado físico de la cantidad de átomos que tenga. Mientras más átomos, el compuesto va a ser mucho más elevado. Y en los puntos de ebullición o en el momento en que estos productos hierven, son todavía mucho más altos. Si el agua hierve a 100 grados centígrados, estos productos están hirviendo por lo menos a 300 grados centígrados. ¿Ok? Esto es de forma rápida lo que tiene que ver con alcanos y alquenos. Pero note acá. Veamos. ¿Cuáles son las aplicaciones e importancia de los alcanos? Los alcanos, recuerden que era con un enlace simple. Van a provocar fuentes de energía, el gas licuado de petróleo. ¿Cuál es el gas licuado de petróleo? ¿Qué es eso de gas licuado de petróleo? Es el gas que su mamá y su papá o ustedes utilizan en casa para cocinar. Ese es el gas licuado de petróleo que ustedes utilizan para poner en sus cocinas y poder hacer sus ricos almuerzos, meriendas, desayunos, etc. También está la gasolina, la turbocina, el querosene, etc. El querosene era un producto utilizado hace mucho tiempo como combustible, pero obviamente no se ha utilizado mucho. Ahora también se aumenta también el diésel. O también se utiliza como solventes, hexano, éter de petróleo, etc. Algunos, como el diluyente conocido por ahí, corresponde a estos solventes. Asfaltos. El asfalto usado en la pavimentación de las carreteras.
Ustedes ven ese líquido negro que hay en las calles, que pasan esos camiones grandes, empujando y arrastrando ese producto para que las calles no tengan los baches o los huecos. Ese asfalto es también derivado del petróleo. Como veíamos, la cera de velas a través de la parafina, aceites lubricantes para autos, cuando su papá va a cambiarle el aceite al carro, o le va a cambiar el aceite a la máquina, o le va a cambiar el aceite a la caja de cambio. Todos esos aceites tienen que ver con este tipo de alcanos. Y también es fuente de materias primas para la industria petroquímica. Todo lo que tiene que ver con petróleo produce la fuente de materia prima, el alcano. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la importancia? Como ustedes pueden ver, el octano, que es el componente máximo de la gasolina, al mezclarse con el oxígeno, pues este produce que los motores arranquen. Así de sencillo. Miren, por eso se utiliza la combustión como combustible. Hay una chispa, cuando prenden el carro, hay una chispa que produce que la gasolina empiece a activar el motor. Y por eso es que funciona de esa manera. Bien, seguimos. Ahora, por otro lado, los alquenos también son hidrocarburos, o sea que tienen compuestos de carbono e hidrógeno, pero insaturados. ¿Quiere decir insaturados? Recuerden que no se pueden mezclar exactamente. Aparte que estos ya pueden tener uno o pueden tener doble enlace en las moléculas. ¿Cómo se utiliza esto? Son utilizados como fuente base para obtener plástico de los alquenos. Plástico que en química se llama etileno. El plástico en química se llama etileno. ¿De dónde sale? Del alqueno. ¿Para qué se utiliza eso? Para tuberías, fibras, películas, aislamiento eléctrico y revestimiento. Cintas, plástico, todo lo que usted vea de plástico o lo que usted vea de nylon, como estas correas, por ejemplo, como el plástico que se utiliza para las plumas, como el plástico que se utiliza para un control remoto. Todo lo que tiene que ver con plástico, con las tuberías que usted tiene para la luz, el el revestimiento del cable para aislar que no se pegue la corriente, la cinta aislante que usted compra o su papá compra para forrar los cables, todo eso tiene que ver con el alqueno. ¿Ok? También se utiliza para fabricar envases, utensilios caseros, aparatos quirúrgicos, juguetes, artículos de fantasía, que es el polietileno. Imagínense, todo lo que es de plástico viene del petróleo en base al alqueno. ¿Ok? Seguimos. Son utilizados para la industria textil, para hacer cuerdas, para ropa interior térmica, alfombras. Nótese todo lo que se puede hacer con un derivado del petróleo. Miren que es el producto, son productos orgánicos. Bien, miren, aquí está la lámina de lo que son creados. ¿Para qué es que son creados estos productos? Ya, como ustedes pueden ver, plásticos también pueden utilizarse para la creación de material o plástico para también los plásticos desechables o botellas. Bien, seguimos. Ahora los alquinos son hidrocarburos que contienen enlaces triples. ¿Ok? Triples. Ahora, ¿para qué son utilizados los alquinos? Para sintetizar compuestos orgánicos. Reacciona con el aire como flama muy luminosa, por lo que es usado como fuentes de luz. Se han hecho lámparas de acetileno. Ya estas lámparas son producto de luz. Hay lámparas que pueden producir incluso temperaturas altas. Este alquino es utilizado justamente para soldar. Anteriormente era más utilizado ese para soldar. Luego se empezaron a utilizar otros elementos, pero para soldar era muy importante utilizar el alquino. ¿Ya? De esa manera se podía, como menciona aquí, cortar láminas de acero con chapas de blindaje hasta de 23 centímetros de espesor por la alta temperatura que al momento de hacerlo combustionar se podía dividir, como que ustedes ven en las películas, cómo están cortando para entrar a una bóveda de un banco, cómo cortan, ¿verdad? Con esa soldadura pueden cortar paredes hasta incluso de acero. ¿Ok? Entonces, señores, esto es lo que tiene que ver con los productos orgánicos o compuestos orgánicos. Repasen la información para que ustedes conozcan cuáles son, que eran alquinos, eran alquenos y eran alcanos. ¿Ok? Pues, como les mencionaba, para la siguiente clase ya vamos a ver lo que son compuestos inorgánicos. Así que necesito que se aprendan la lección que les mencioné. Por mi parte ha sido todo por hoy.
Estaremos viéndonos en una próxima clase. Que tenga muy buen día.